Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la quinta y última sesión de nuestro webcurso, Nuevas Interpretaciones sobre Michoacán en el siglo XVI. El día de hoy tenemos la participación de Ivonne Rufino Martínez y Daniel Adrián Ortiz Macarena. Iniciamos con pasante de la licenciatura en Historia, Diana Ivonne Rufino Martínez, pasante de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ella actualmente es coordinadora interna del proyecto de digitalización del acervo histórico del Archivo General de Notarías de Michoacán. También es secretaria general de Tempo, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, y miembro de este grupo Michoacán Tarascoro. Sus líneas de interés e investigación es el siglo XVI novohispano, historia institucional novohispana, archivonomía, paleografía y diplomática. El día de hoy nos va a presentar el tema que se llama Gonzalo Salazar, factor real y encomendero en Nueva España en la primera mitad del siglo XVI. Gracias, Paula. Espero que te escuche bien. Pues yo les voy a hablar acerca de un personaje pues, muy mencionado, pero poco estudiado. Creo que la única persona que lo ha estudiado a fondo, y no solamente a él, sino a toda la familia, es el doctor Tomás Guillercos. Él es doctor investigador de la Universidad de Zacatecas, pero más allá creo que no he ubicado a alguien más que lo haga. Entonces yo les voy a presentar un pequeño texto sobre la semblanza de este personaje tan complejo para ese momento. Para no perderme en la idea, y estoy un poco resfriada, voy a seguir el que tengo, entonces voy a dar lectura. Gonzalo de Salazar, factor real y encomendero en Nueva España en la primera mitad del siglo XVI. Son muchos los investigadores que mantienen vigente la idea de que la historia está en constante construcción y que los estudios históricos son producto del presente en que fueron abordados por él mismo. Y esto no necesariamente resta calidad de las investigaciones realizadas, sino por el contrario, han permitido ubicar más piezas al rompecabezas del pasado humano. Este constante renovar en la investigación histórica permite aportaciones distintas e interpretaciones varias de un mismo acontecimiento histórico. En esta línea, el estudio de la ciencia histórica nos ha permitido adentrarnos al estudio de etapas importantes para el desarrollo de la vida humana. Una de ellas ha sido el momento de contacto entre dos culturas, la europea y americana. Es del conocimiento de todos que estos contactos han sido fechados en varios momentos y realizados por pueblos distintos. Para el caso que nos ocupa, es el contacto realizado entre la península ibérica con el mundo mesoamericano en el siglo El siglo XVI novohispano es un periodo sumamente complejo, pero también es el inicio de la nueva cultura. Este periodo ha sido muy estudiado y en el que temas como la conquista espiritual, militar, territorial, etc., así como los contactos de estas culturas prehispánicas y europeas, expansión, adoctrinamiento, instituciones novohispanas, por ejemplo, encomienda, repartimientos y más, han gozado de bastantes estudios académicos y o de divulgación, y aún así siguen vigentes dentro del interés del investigador. El encuentro de estos dos mundos significó una nueva organización para ambos, para Nueva España. Para Nueva España fue necesario construir todo un aparato legislativo que permitiera establecer un orden y así poder mantener control por parte del gobierno monárquico castellano. Nueva España fue el escenario propicio para el ascenso social que aquellos que en otros tiempos no les sería posible para una sociedad de formación se iba gestando a lo largo del siglo XVI. Con esto último, nos es de gran interés realizar una reconstrucción de la vida de un personaje que ha sido poco estudiado, pero ampliamente mencionado. Era con lo que iniciaba. La reconstrucción de la vida de un personaje que ha sido poco estudiado, pero ampliamente mencionado en estudios de la primera mitad del siglo XVI en España. Nos referimos a Gonzalo de Salazar, haciendo énfasis en su papel como factor real y encomendero que fue.
Gonzalo de Salazar, primeros años de vida. Antes de comenzar a narrar la vida del encomendero Salazar, es importante mencionar que tomamos a este personaje como sujeto de estudio, primeramente, que como mencionamos al inicio, estamos condicionados por un bagaje cultural previo que influye en todo el proceso de investigación. Tal es el caso de la elección de sujeto o objeto de investigación. ¿Por qué el encomendero Gonzalo de Salazar? Pues él es encomendero de Tajimarra, que actualmente hoy es Ciudad Hidalgo, pues yo soy. Segundo, el individuo es tan importante al igual que la sociedad que pueden investigarse de manera separada del resto, pero sin olvidar que forman parte de un todo. Por eso retomamos a Norberto Elías, sociólogo, el cual menciona que se usan habitualmente individuo y sociedad como si se tratara de dos sustancias pasivas distintas. Al emplear esta palabra se suscita fácilmente la impresión de que aquello que denotan no solo son objetos distintos, sino que existen absolutamente separados. En realidad son procesos que sin duda pueden distinguirse pero no separarse. Entonces, estudiamos a un individuo sin separarlo de la configuración social de la que forma parte. Asimismo, Elías refiere que estos individuos que constituyen una configuración social desaparecen y hacen sitio a otros. Sin embargo, aunque estos cambien, la configuración social, es decir, la sociedad, siempre constará de individuos. Las configuraciones son relativamente independientes de los individuos determinados, pero no de los individuos en general. Con este postulado partimos para estudiar a un hombre del siglo XVI, y a pesar de ser muchos los estudios sobre esta temática, son pocas referentes a Gonzalo de Salazar. Recrear la vida de un hombre por lo general es complicado, aún teniendo las herramientas con las que hoy se cuentan, ya sean archivo, bibliográficas, ahorita pues con la situación de la pandemia, muchas de estas ya están digitales, pues es un poco complejo. Construir la semblanza de vida de un hombre de hace 500 años, de haber vivido, de haber radicado en dos continentes distintos y en los primeros años de la Nueva España es una tarea enorme, pero no imposible. Gonzalo de Salazar nació en el año 1492, llegó con un cargo en España otorgado por el rey Carlos I de España y de Alemania, pero antes de este nombramiento Salazar tuvo otras funciones y cargos en la península ibérica. Para saber de su vida en la península nos remitimos al extracto obtenido de la obra de Francisco de Icaza, donde refiere los Gonzalo de Salazar, Ambrosita Gonzalo de Salazar, que es un vecino y regidor de esta ciudad y natural de la Granada, e hijo legítimo del doctor de Guadalupe y de doña Catalina de Salazar, criados de los Reyes Católicos y los primeros vecinos de Granada. A 47 años, asimismo, él es criado de la Casa Real y fue paje de los Reyes Católicos, y después continuó de la casa de la reina doña Juana, Nuestra Señora. Cierro cita. Gonzalo de Salazar, nacido en Granada, sus padres fueron don Juan Fernández de Guadalupe, originario de Salamanca, convertido al catolicismo y médico de los Reyes Católicos. Esto es importante porque ya desde aquí vemos que Salazar, como se dice coloquialmente, no fue cualquier hijo de vecino, siempre estuvo relacionado, ya sea directa o indirectamente, con la Real. Su esposa, doña Catalina de Salazar, fueron protegidos de los Reyes Católicos y menciona que fueron de los primeros vecinos de Granada. Se tiene conocimientos de que los antepasados de los padres de Gonzalo de Salazar fueron de origen judíos. El autor Tomás Hiller pues menciona que fue el primer cristiano bautizado en Granada. De esto se tiene identificado que se menciona en una fuente, pero no hay en otras, entonces no estoy completamente segura, pero de todos modos es un dato que no quiero dejar. En sus años de infancia, Gonzalo fue mozo de los Reyes Católicos. Más adelante estuvo a servicio de Francisco de los Cobos, que en años posteriores sería confidente del rey Carlos I y también de su hijo Felipe II. A partir de 1500, Salazar siguió al servicio de la Casa Real con la reina doña Juana. Como vemos, desde pequeño mantenía contacto directo con los protocolos reales del gobierno y su entorno. Sin embargo, no estuvo limitado solo a la parte de la Casa Real, también fue adquiriendo experiencia en el campo del. Antes de llegar a Nueva España, Gonzalo de Salazar contrajo nupcias con doña Catalina de la Cadena y Malvenda, teniendo
engendró 3 hijos, Fernando de Salazar, Catalina de Salazar y Gonzalo de Salazar hijo. Se menciona que ya estando aquí en Nueva España, Gonzalo de Salazar tuvo un cuarto hijo, que nació en 1535, el cual recibió el nombre de Juan Velázquez de Salazar, que es el mismo nombre que tuvo su tío que falleció en el viaje que tuvo de Europa a Nueva España. Entonces, en algunas investigaciones suelen confundir al hijo de Juan Velázquez hijo y Juan Velázquez hermano de Gonzalo de Salazar. La península ibérica, Nueva España, factor de la Real Hacienda y otros cargos civiles administrativos. Como referimos, Gonzalo de Salazar sirvió al rey don Carlos I de España y viajó a las Indias en compañía de su esposa, hijos y credos y otros funcionarios de la corona. Entre ellos estaban el veedor Pero Almíndez Chirino, amigo y criado que fue Francisco de los Cobos, que va a ser su pareja durante el gobierno que va a estar vigente Salazar. Asimismo, también el contador Rodrigo de Albornoz y el licenciado Alonso de Estrada. Salazar llegó a Nueva España en 1523 con el cargo de doctor de la Real Hacienda, institución que se encarga de los impuestos y de vigilar los intereses de la monarquía hispánica. Este cargo consiste en que una persona tiene a otra encomendada su hacienda para que se le trate o se le beneficie. Es decir, era uno de los encargados de administrar las cajas reales, que son las tesorerías donde se captaban los impuestos de la corona. El factor real tenía como función la venta de los productos depositados en los almacenes de la corona por tributos, comercios. Fue vecino y regidor del Cabildo de la Ciudad de México, cargo que sería heredado a sus hijos y que serviría para irse afianzando dentro de la organización administrativa y del gobierno de la Nueva España. Dejó el cargo de factoría en la Real Hacienda en manos de su hijo Hernando de Salazar para ocupar el cargo de regidor perpetuo de la Ciudad de México el 13 de octubre de con esto también ya estamos viendo que Salazar siempre estuvo más involucrado en la Ciudad de México, que a pesar de que llegó a ser encomendero de Michoacán, no estuvo tan constante como si lo estuvieron otros encomenderos, que era el caso de Prado, de la familia de los Villegas. Entonces, Salazar tenía más sus intereses en la Ciudad de México que realmente en Michoacán, pero aún así tuvo una encomienda que pues, para ese momento fue importante. Salazar encomendero en Nueva España. Es durante finales del siglo XV e inicios del siglo XVI en que los reinos de Castilla y Aragón se unen para formar un solo reino, lo que llevó a la integración y modificación de un sistema legislativo. La repartición del suelo en la Nueva España se inició con la conquista misma, siguiendo el ejemplo de la conquista del suelo. La corona española, a su vez, queriendo evitar que se desarrollara una aristocracia rural, se llevó a cabo concesiones de tierras durante la primera mitad del siglo XVI. También se venía haciendo desde antes, lo fue en las Antillas, es donde muchos siempre mencionan de que fue como el escenario práctica para lo que después se vendría a hacer en Nueva España. Para el gobierno español fue sin duda un gran reto poder mantener centralizado el poder de la corona dentro de la legislación indiana. Se creó un sistema legislativo que permitiera a españoles y señores principales las tierras, pero sin que la corona perdiera sus derechos de posesión. Esto lo menciono porque siempre se tiene la idea de que al ser ya una encomienda se tienen ya todos los derechos, de que ya ese espacio pasa a ser de la persona a la que fue encomendada, y no fue así. O sea, la corona sigue siendo la dueña de todo. La encomienda, al igual que en otras instituciones indianas, nació en las Antillas, y la experiencia adquirida influyó en el desarrollo del continente. Consistió en la no implicación de la posesión de la tierra, sino solo el derecho a recibir un tributo en especie y o trabajo de los indios encomendados, y con una extensión moderada de tierras que obtenidas durante un mercado podían poseer a título personal. Para esto hubo toda una legislación teniendo modificaciones. Está la del 27 de diciembre de 1512, cuando se redactó
implementaron las leyes de Burgos que trataron de establecer un poco más rigor en la intervención del Estado con la relación del trabajo entre españoles e indios, así como el uso y posesión de la tierra. Asimismo, en el año 1542 pues están las conocidas leyes nuevas o leyes de 1542 que también venían pues a poner como un mayor orden en este proceso. Como hemos visto, Gonzalo de Salazar tuvo un papel fundamental en el gobierno de las décadas de la Nueva España, lo que facilitó un poco que se le asignaran algunas encomiendas y mercedes para su subsistencia y también para irse ganando la confianza de alguno, perdón, para quedar como bien con él, pues un funcionario representante al final de la corona. Para esta casa menciona que, cito, tienen encomienda a los pueblos de Tajimaroa y Tepetraisco y otros que tuvo en Michoacán, cuyo traslado de la cédula en encomienda de ellos tenía presente lo que fueron quitados y sobre todo lo precio y robado y saqueado. Decía Rosita, en esta parte habla acerca del papel controversial, que es donde de ahí comenzó a ganar más la fama Gonzalo de Salazar, en el periodo en el que Cortés tuvo su expedición a Honduras, quedando el cargo a algunos funcionarios, entre ellos Salazar y Chirino. Durante la década de los años 20 del siglo XVI, fue Hernán Cortés quien determinó repartir los pueblos entre sus seguidores. Uno de los repartimientos de territorios dados por Hernán Cortés fue al factor real Gonzalo de Salazar, como les decía, justamente para ganar como su amistad. Al final del día era representante de la corona. Fue uno de los beneficiados. El 24 de julio de 1524 recibió el título de encomendero de Tajimaroa y de su jurisdicción. Aunque Cortés ya la había poseído primeramente, ahí la disputa entre ambos personajes por la posesión de dicho territorio. Tajimaroa jugó, bueno, no hay que olvidar que Tajimaroa jugó un papel muy importante en la época prehispánica con el señor de Tarasco, que de este tema ya han hablado muchas veces en sesiones pasadas. Durante el posclásico tardío, y esto se encuentra tratado dentro de la Constitución de Michoacán. La encomienda de Tajimaroa inicialmente comprendía a todos los indígenas nativos del territorio. A lo largo de los planteamientos hechos podemos decir que en una descripción de la mitad del siglo XVI narra que Tajimaroa estaba sentada en una loma entre unas sierras, tiene buenas aguas y montes, lo más es tierra fagosa. Con esto también ya nos comienza una descripción acerca de la geografía de esta zona, porque es muy importante y también muy peleada. Al final esta encomienda se la queda a Salazar y su familia, pero en el transcurso de 10 años tuvo varios poseedores. Esta apreciación responde cercanamente a la realidad geográfica, ya que el sitio presenta un relieve que permite que bajen numerosos cuerpos de agua, entre ellos está el río Tajimaroa. Los pueblos que se han logrado identificar en la configuración de Tajimaroa son Chapatuato, Guanimoro, Yonsimahuato, Turundeo, Tuxpan, Tuncapeo, Oporo, Timbineo, Huimuro, Sirahuato y San Miguel del Moro. Para el año de 1549, la encomienda de Tajimaroa dispone de unos 2.500 indios tributarios, radicados en los pueblos cabeceras de Tajimaroa, Zitácuaro y Tuxpan, así como los pueblos ribarios que estaban sujetos a ellos. Los pueblos que históricamente formaban la República de Indios de Tajimaroa son los pueblos de San Pedro Catarácuaro, se llama Catarácuaro, San Matías Cataragua, San Bartolomé Acuitareo y San Lucas Guarirapeo, ubicados en varios puntos del valle de la Ventaja. Además de la encomienda de Tajimaroa, Salazar fue beneficiado en algunas mercedes de tierras. Estas se encontraban alrededor de la encomienda, pues también como para ir afianzando un poco más el territorio que pude presentar un mapa, pero pues estaba Tajimaroa está al lado pegado al estado justamente de México, entonces esa zona también fue importante, ya sea como trayecto de Ciudad de México a Michoacán y de Michoacán también para Tierra Adentro. Entonces,
Además de la encomienda de Tajimarba, Salazar fue beneficiado con algunas mercedes de tierras. Era dueño de un ingenio de azúcar en San Juan Zitácuaro y estancias de ganado, caballerías en torno a la encomienda. Fuera de Michoacán, Salazar tuvo otras encomiendas. En la región de Texcoco estaba conformada por Coco, Acolma, Batlichán, Chihuahuitla, Huixotla, Tepetlaustop y Tezoyucan, dividida hoy entre los estados de México y Tlaxcala. Peter Lleras menciona que Cortés se asignó a Texcoco para sí mismo, que él pues, se lo quedaría la corona. Y de estos lugares que les acabo de mencionar está Tepetlaustop, que también fue encomendada primeramente para Cortés. De esto ya es conocido que Cortés se asignó para sí grandes encomiendas y de pueblos claves que eran ricos, y ya posteriormente algunos se le quedarían, otros se le quitarían. En 1525 fue tomada por los tenientes de gobernadores y se le fue asignada a un Diego de Ocampo. De 1527 a 1528 estuvo en posesión de ella Miguel Díaz de Ox, que sería el gobernador Estrada, que se la quitaría y se la asignaría a Juan Flores, que a su vez se la asignaría a su hijo Salazar, que también aquí se suele confundir justo por el nombre y hacen mención que se le asigna a Juan Velázquez de Salazar, hermano de Gonzalo de Salazar, y no era su hijo. Bueno, como vemos, Gonzalo de Salazar, hijo de médicos judíos convertidos, sirvientes de la Casa Real, factor que fue de la Real Hacienda, regidor perpetuo y encomendero, murió en el año 1553. Sus últimas décadas de vida fueron dedicadas a crear y reforzar, en otros casos, relaciones de parentesco con familias acaudaladas. De sus descendientes, pues comenzaron a contraer matrimonio personas ya sea ya ubicadas dentro de la esfera social de México o pues que iban comenzando con grandes fortunas, que es el caso de los Oñate, y después él tendría más el Oñate tendría más presencia en Guadalajara y posteriormente creo que fue Nueva España. Ya para ir concluyendo, pues no puedo dar una conclusión de este trabajo porque está en construcción, forma parte de una investigación más amplia, que es mi tema de tesis, pero sí podemos ver cómo Nueva España se prestó para que algunos personajes, algunas familias pues permitieran levantar grandes fortunas o ir ocupando cargos que en otro momento sería más complicado de hacer. No se diga Salazar con un antecedente judío, y como vamos a ver posteriormente, se les tenía prohibido la venida de judíos de la península ibérica en España. Entonces, pues Nueva España fue el escenario propicio para que familias levantaran grandes fortunas o ocuparan cargos prominentes que en otro tiempo y espacio no hubiera sido posible. Asimismo, el compañerismo y lazos de parentesco ayudaron a que Gonzalo de Salazar pudiera establecerse, hacer crecer su fortuna, y pues aunque iba ganando mala reputación, aún así logró colocar a sus descendientes en familias que más adelante pues, iban a tener reputación y solvencia económica. Con eso termino mi participación. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias. Me parece muy buena tu propuesta para estudiar la conformación de la Nueva España a través de la vida de este individuo, Gonzalo de Salazar. Continuamos esta última sesión del Huercocio con la participación de Daniel Adrián Ortiz Macarena. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Él es autor de la tesis La nobleza indígena en el Michoacán colonial, sucesión y transición política en el antiguo Tzintzuntzan y de Chihuahua, de 1520 a 1562. También es autor del artículo de la revista
del artículo que salió en la revista Tempo número 4, titulado Don Pedro Cuinirangari, un político entre dos mundos, 1521 a 1543. Miembro del grupo Mechoacan Tarascorum, interesado en el estudio del siglo XVI en Nueva España, estudios medievales, historia militar, instituciones políticas y económicas. Y el día de hoy, Daniel nos va a presentar el tema La visita de Vasco de Quiroga a Michoacán en 1533, un nuevo pacto entre tarascos y españoles. Adelante, Daniel, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Paula, muy buenas tardes. Pues este día voy a hablar de un momento que considero es importante, ¿no? Es una etapa todavía muy temprana en la historia colonial de Michoacán, pero que se puede decir que hay como un cierto parteaguas para este año de 1533, en donde, pues si bien Michoacán ya tenía alrededor de 11 años de pertenecer, por así decirlo, a la Nueva España, suceden una serie de circunstancias que habían complicado pues la consolidación del dominio español en estos territorios. Voy a hacer una pequeña presentación de pantalla. Y aquí está. Bien, es el año de 1533. Ahorita lo vamos a explicar porque es una fecha significativa y vamos a tomar un contexto para entender qué es lo que pasa antes de este año. Pues bien, tenemos que a partir del año de 1522 la provincia de Michoacán se va a incorporar después de que el Canzonsi, el último Canzonsi, o también que recibían el título de Irecha, bueno, Canzonsi y Irecha, ahí está el debate de cuál sería la forma más correcta de mencionarlos, pues va a reconocer una relación, un pacto puede decir, de vasallaje, ¿no? Como los que se daban durante este periodo, con el rey Carlos I de España, que es este mismo Carlos V de Alemania, en este momento ya para 1522, ya era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, así que el Canzonsi estaría entregando su señorío o sus dominios a uno de los muchos dominios que ya poseía, sería uno más de los muchos dominios que ya poseía este gobernante. Pues bien, tenemos en el contexto de Michoacán en 1522 que hay una serie de circunstancias de un gobierno inicial por parte de Tanganzuan que no es muy, ¿cómo decirlo? No tiene un gobierno, un inicio muy tranquilo, ¿no? Hay una serie de circunstancias que pues te hace pensar que tiene este atropellado comienzo, porque está enfrentando una pandemia, ¿no? Y como estamos viendo en este momento, en este contexto, lo que implica enfrentar una serie de enfermedades, pues los tarascos también en ese año de 1500, pues vamos a ponerle 1522, 1521, 1520, que empezaría esta crisis con la pandemia, en donde mueren muchos miembros importantes de la jerarquía política, pues son circunstancias que sin duda pues te debilitan, ¿no? O te dejan en un punto donde pues tienes que reorganizar pronto todo, hacer nuevos nombramientos y pues mantener funcionando lo mejor posible la estructura. Es dentro de este contexto en donde se van a realizar también los primeros contactos con los españoles. Prácticamente los españoles van a empezar a explorar a Michoacán tan pronto cae la Ciudad de México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, y a partir de ahí pues ya se concentran no solo en lo que ellos llaman pacificar aquellos territorios que se habían entregado ya con Moctezuma, o que los españoles interpretaron que se entregaron con el dominio de Moctezuma, y que para ellos no habían conseguido su independencia y que los estaban pacificando pues porque se supone ya estaban sometidos. Y a la par de estas pacificaciones pues también comienza la expansión a territorios que estaban ajenos a los dominios de los mexicas, ¿no? Como sería el caso de Michoacán. O sea, ya pronto vemos que Cortés en la tercera carta de relación
pues nos está mencionando por primera vez la presencia de Michoacán y de otro gran señorío. Y a partir de ahí, pues el doctor Benedict Warren, este fantabuloso libro, en este fantástico libro que tiene La conquista de Michoacán de 1521 a 1530, pues nos va haciendo una relación de aquellos primeros contactos iniciales, de ahí de un explorador que llega con los, creo que dice, con los matlacincas en un caballo blanco hacia allá, hacia el oriente de Michoacán, luego otros que vienen acompañados de unos cerdos, de unos perros, que se llevan incluso mujeres y que dejan aquí al Canzonsi a estos cerdos como regalo, y que pues el Canzonsi se queda, pues estos con qué sirven o para qué, han de ser ratones, dice la relación de Michoacán, que pensaron acá los tarascos sobre los cerdos, los chiquitos, e incluso los perros que le regalan al Canzonsi, pues los sacrifican. Luego va a haber otra expedición en donde pues tienen el objetivo de llegar hasta la Mar del Sur y le preguntan que si hay una forma de llegar al Océano Pacífico, que así le llamaban, la Mar del Sur, y se los llevan a través de Colima, y en ese momento pues los tarascos tenían guerra con los de Colima, no pueden pasar más allá los españoles, o no se tuvieron la confianza de pasar más allá, porque los tarascos que los acompañaron los mandaron por delante y estos pues nada más no regresaron, presumiblemente fueron sacrificados por los enemigos de Colima. Así que esa expedición, pues, ¿para qué sirvió? Igual no alcanzó su objetivo de llegar hasta el Océano Pacífico, pero sin duda estaba recabando información sobre Michoacán, sobre la corte del Canzonsi, porque estuvieron un tiempo en Tzintzuntzan. Luego está esta famosa expedición de, creo que se llama Montaño, no quiero olvidar o equivocarme con el nombre, en donde son 4 españoles, que la recoge, si más no recuerdo, si no es Herrera, es la crónica de Salazar, y se menciona que estuvieron encerrados en un cu, sobre todo en las crónicas, porque en la relación de Michoacán la menciona muy someramente, pero los cronistas sí dicen que el Canzonsi los encerró y que les estaban haciendo muestras de sus grandes habilidades guerreras, y pues aquí sin duda, pues Tarasco estaban dando a conocer sus virtudes como militares. Y finalmente, pues vamos a tener la expedición de Cristóbal de Olid, que va a llegar a territorio michoacano en el verano de 1522. Y antes de entrar de lleno a esta expedición de Cristóbal de Olid, que es muy importante, pues también hay que reconocer que los tarascos estaban en esa misma actitud. Empiezan a tener noticias por oídas, me imagino yo, ya después llegan embajadas de mexicas durante el gobierno de Sangua, ¿no? En la relación de Michoacán nos ponen esta imagen del viejo Canzonsi recibiendo ahí unos embajadores que le traen una rodela, estos como escudos en forma de corazón que tenían los españoles, una espada y una ballesta y algunos otros regalos, y pues ya están haciendo de saber a los tarascos que miren, están estos que nos están atacando, que si nos aliamos y entre todos pues participar, ¿no? Y pues, ¿qué va a pasar después? Pues que el Canzonsi también en este lapso entre 1521 y 1522, una vez que ya está en el poder Sencilla Tanganzuan II, va a empezar a enviar algunas embajadas para saber pues qué es lo que está pasando en Ciudad de México, quiénes son estos individuos, e incluso se rescata que se entrevista un hermano del Canzonsi con Hernán Cortés. En la relación de Michoacán no recuerdo si viene tal cual, pero sí lo menciona Beaumont en su crónica de Michoacán, que ya sabemos que trabajó a partir de los cronistas, y esto es importante porque en la misma relación de Michoacán, pues Cortés está preguntando por un hermano del Canzonsi, ¿no? Entonces quiere decir que sí hubo ahí un contacto entre Cortés y un hermano del Canzonsi, y pues de cierta forma al momento de la expedición de Cristóbal de Olid, tanto los tarascos como los españoles pues ya se tenían una idea más o menos, pues no una idea muy clara. Yo me imagino que en este momento inicial sigue habiendo estos fallos de comunicación y que sigue habiendo un recelo mutuo, ¿no? Incluso pues la expedición de Olid, que va a llegar aquí en julio de 1522, tendría una circunstancia muy peculiar. Es una expedición compuesta por alrededor de 200 españoles. Igual para las cifras de los españoles que estaban en este momento con Cortés, pues sí es una cifra considerablemente.
y el doctor Warren nos rescata que alrededor de 5,000 aliados indígenas. No sabemos si en verdad sí tenía un propósito de conquistar, o puede ser que nada más como tantear terreno, porque si hacemos caso a lo que nos dicen de los tarascos durante la época prehispánica, pues este pequeño ejército de 5,000 y aliados indígenas y 200 españoles, pues los tarascos los pudieron haber enfrentado con cierta facilidad o con relativo éxito. Sin embargo, pues dependiendo del relato, uno es el de la relación de Michoacán, en donde don Pedro dice pues que siempre no peleemos, ahí en una entrevista que se da en Tajimaroa, precisamente hablando de Tajimaroa, fíjense bien cómo es esto de Tajimaroa, se va a capturar a don Pedro Cuniarangari, que en este caso es un miembro del Consejo del Canzonsi. Él dice que es el jefe de los mensajeros, un guachanoti, que le mencionan en la relación de Michoacán, y pues tiene esta función de estar comunicándose entre los españoles y los indígenas, y va a acordar que lleguen pacíficamente a Tzintzuntzan, o al menos eso le dice a Huitzisilce, a su hermano mayor, que es estos dos, Huitzisilce y Cuniarangari, son los hermanos adoptivos del Canzonsi. En la relación de Michoacán dice que el Canzonsi huyó, se escondió, no sabemos por qué, pudo haber sido por miedo, pudo ser porque es un tipo precavido, y para que no me pase lo de México, pues primero vemos a qué viene. Puede ser, ¿no? O sea, también vamos a quitar estas estigmas de, no, el Canzonsi era un cobarde porque no peleó, no fue capturado ahí valientemente como el último güey Tlatuani Cuauhtémoc, y es el ídolo de los que defienden a las culturas indígenas a ultranza, ¿no? Y el Canzonsi pues lo ven como un personaje cobarde. Entonces no sabemos si fue prudente en 1522. Pero también tenemos otros relatos en donde pues es el Canzonsi mismo quien recibe a Cristóbal de Olid, incluso en estas famosas imágenes del Códice Bromón o del Códice de Tzintzuntzan, que aparecen en la crónica de Michoacán y que están ahí en el Archivo General de la Nación, pues vemos al Canzonsi recibiendo a Cristóbal de Olid en una estampa muy semejante a la que se retrata a Hernán Cortés siendo recibido por Moctezuma, ¿no? Hay estas semejanzas en este discurso de las imágenes, y en esa versión pues tenemos al Canzonsi, que es el encargado de recibir en paz a los españoles. Las dos versiones son importantes, pues sí, porque nos ofrecen dos perspectivas, pero yo resalto, cual sea de las dos, el hecho de que es de manera pacíficamente. Se omite los posibles enfrentamientos. También yo considero que puede haber enfrentamientos, pero hay un discurso oficial que defiende que haya sido pacífico el encuentro entre unos y otros, y a través de este contacto pacífico pues se va a determinar, o sea, después de la llegada de Cristóbal de Olid a Michoacán y a Tzintzuntzan, al poco tiempo se va a dar el viaje de Tangazoan a Coyoacán, en donde se va a entrevistar con Hernán Cortés. Hernán Cortés lo recibe con fiesta, todas las fuentes coinciden que lo reciben muy bien, que le dan trato especial, pero asimismo también se le está enseñando de lo que son capaces los españoles, hacen escaramuzas, ¿no? Les muestran cómo quedó la ciudad de Tenochtitlan, mira, pórtate bien porque te puede pasar lo mismo. La relación de Michoacán así lo dice tal cual, mientras escribe que le estaban mostrando al Canzonsi a un hijo o un hermano de Moctezuma que tenían preso y que le estaban quemando los pies. Miren, hasta la relación de Michoacán mencionan que sí se le quemaron los pies a Cuauhtémoc. Entonces, en este año de 1522 se va a reconocer la incorporación de Michoacán pues a la Nueva España. Un pacto de sumisión, que es estos acuerdos que se establecen, y más adelante vamos a analizar una cuestión que tiene que ver con estos acuerdos. Ahorita estamos con el contexto. Entonces, a partir de la incorporación de Michoacán, pues vamos a tener una etapa de 5 años iniciales, donde hay optimismo, por así decirlo, o donde pues la situación no está tan tensa entre los tarascos y los españoles. Entre 1522 y 1525 los vamos a ver muy participativos en campañas militares, ¿no? Van a participar en la conquista de Colima, van a participar en la pacificación del Pánuco, van a participar en las conquistas de la costa de Michoacán, e incluso
se dice que hay tropas de tarascos marchando a un lugar tan lejano como es Honduras, esta vez acompañando a Cristóbal de Olid. Antes de la traición de Cristóbal de Olid, pues, y que obligaran a Hernán Cortés a abandonar el poder para ir a poner quieto a Cristóbal de Olid, pero ahorita nos mencionamos eso, ahorita casi lo menciono. Y bueno, estos años iniciales, entre 1522 y 1525, pues nos deja la participación militar de los tarascos. Vamos a tener también la visita de Antonio de Carvajal al territorio michoacano, donde va a empezar a hacer un registro de pueblos con el propósito de que estos se repartan en encomiendas, y esto pues lo hace en un momento muy temprano, 1523, 1524. También en estos años iniciales el Canzonci va a adoptar el bautizo y va a solicitar el envío de religiosos a Michoacán. O sea, el Canzonci está cumpliendo con una parte acordada. Vemos acá, están cumpliendo su parte del acuerdo y del trato. Ahorita vamos a ver qué responsabilidades pueden tener ambas partes, pero lo analizamos en un punto más adelante. Muy bien, parte de este mismo contexto es que nos vamos a encontrar con un lustro al que le pongo yo el lustro de la crisis, donde la misma Nueva España, después de la salida de Hernán Cortés, les va a haber una lucha de facciones, ¿no? Principalmente aquellos que están con Hernán Cortés y los que están en contra, y la corona intentando pues poner ya orden y tratar de que esto ya se afiance y poder sacar mejores beneficios de la Nueva España, o ya establecer, pues consolidar su dominio en los territorios novohispanos. Entonces este conflicto de facciones va a dificultar mucho las relaciones entre los españoles, me imagino yo, no solo con los tarascos, sino también con otros grupos indígenas, al grado que va a haber un temor por un levantamiento generalizado. O sea, siempre va a estar en la imaginación de los españoles un temor por el que en algún momento estos pueblos pues, se levanten en su contra. Y pues vaya que si damos razón de que había alrededor de 20 millones de habitantes en estas partes del continente americano, y que los españoles, siendo muy pocos, pues tampoco iban a poder resistir a tanto sin el apoyo y la colaboración de los propios indígenas, pues creo que es muy razonable que los españoles también, al menos al inicio, pues hayan sido muy tolerantes con muchas cosas. Y entonces, pues, ¿cuál es el cambio de actitudes? Podríamos decir que Cortés es un tipo muy astuto, que Cortés, hablando en términos políticos, era muy diplomático con las facciones indígenas, con sus aliados indígenas, mientras que los sucesores de Cortés empiezan a ejercer ya cierta presión sobre las élites indígenas, como en este caso al Canzonci lo van a meter a prisión en Ciudad de México numerosas veces en el afán de estarle pidiendo rescates, y pues prácticamente son como secuestros, ¿no? Luego el caos empieza a aparecer en diferentes partes. La costa de Michoacán, que la tenían según ellos ya conquistada, pues se va a volver a alzar, al grado que la provincia que se forma con la costa de Michoacán se le va a llamar la provincia de Motines, y ahí tienen que venir otra vez en 1527 a pacificar la provincia de Motines, a hacer justicia. Van a mandar un personaje que se llama Pedro de Farfán. Luego otro punto de quejas pues va a seguir, al parecer, porque Farfán viene a controlar la situación en la costa, pero esto ya sería un conflicto dentro del mismo Sinsusan y de Checua. ¿Qué es lo que estaría conflictuando a la gente dentro de los antiguos dominios de los tarascos? Pues primero, igual las ausencias del Canzonci deben de pesar en la gente. A la gente le estás quitando su principal líder, su principal autoridad. Entonces eso sin duda tiene que afectar en el ánimo. También empieza a haber un incremento de la presencia de españoles en Michoacán, por lo que ya hay un mayor contacto, ya empieza a haber una mayor confrontación de los intereses de unos con los otros, e incluso hay muertes de españoles, pues mandan al bachiller Juan de Ortega pues a que ponga quieto, a que ponga ya orden, porque pues están matando españoles, los encomenderos se están quejando que no reciben bien sus tributos, y pues empiezan a conflictuarse aquí con lo que yo considero, pues los indígenas estaban actuando en su justo derecho al seguir cobrando tributos, al seguir
cobrando, digo, a seguir practicando sus costumbres religiosas y otros muchos aspectos, pues porque cuando ellos reconocen un pacto, y más como fue la condición de los tarascos, de manera pacífica, pues te permitían conservar ciertas cosas. Entonces, yo me imagino que estos conflictos, estos intereses de los indígenas, pues evidentemente se van a rozar, van a conflictuarse con los intereses de los encomenderos, pues que es sacar el máximo provecho de sus territorios en Michoacán, de sus encomiendas en Michoacán. Entonces, sumado a estos conflictos que empieza a haber en las provincias, pues también se va a venir que la Audiencia de México en 1528, en diciembre, cuando llega el primer presidente, el primer cuerpo colegiado que conforma la Audiencia de México, presidido por Nuño de Guzmán, pues más que venir a poner orden, pues toma partido en contra de Hernán Cortés, va a acentuar aún más los conflictos internos de la Nueva España, y pues esto va a terminar también violentando a los propios indígenas. Entonces, Nuño de Guzmán va a cometer abusos contra todos, contra españoles, contra indígenas, vuelve a someter a prisiones al Canzonsi, y la última de estas va a ser en 1529, prácticamente se lo trae preso a Michoacán, va a ser el juicio de 1530, el 14 de febrero, en contra del Canzonsi, donde pues convenientemente lo van a encontrar culpable. Al Canzonsi y a otros señores indígenas lo van a acusar de que se cobra tributos que le corresponden al rey, que no acata las órdenes del rey, que sigue con sus prácticas idolátricas, que hacen sacrificios, que han matado españoles por su mandato, lo acusan hasta de sodomía. Bueno, en aquellos tiempos era un crimen muy grave la sodomía. Entonces, todo estaba para que fuera condenado a muerte. Como cristiano se le va a reconocer la muerte por garrote y ya después se le va a quemar. Entonces, de esta forma se le pone fin al Canzonsi, pero aquí pasa algo muy curioso. A pesar de que quitas la cabeza principal del señorío, e incluso se llevan a los principales señores de Michoacán, allá Nuño de Guzmán se los llevó secuestrados para seguirle sacando cosas a la provincia a favor de su conquista, no va a poner en orden. Nuño de Guzmán presumió ahí en sus papeles que él puso en orden Michoacán, pero no va a lograr establecer orden en Michoacán. La situación va a seguir caótica. Algo muy importante también va a pasar en este año de 1530-1531, que va a ser el cambio de funcionarios. La Audiencia de México, bueno, es la misma audiencia, nomás que para diferenciar a los primeros funcionarios del segundo grupo de funcionarios, se le llama la primera y la segunda audiencia, ¿no? Y viene acá a sustituir a Guzmán, este señor... Ay, qué malas noticias, ¿cómo se me viene a olvidar el nombre de... Fuensalida. Viene Fuensalida a sustituir a Nuño de Guzmán, y a los oidores que acompañan a Guzmán pues los van a sustituir Vasco de Quiroga, ¿no? Y otros 3 compañeros que ahorita no quiero mal informarlos, pero no me puedo acordar bien el nombre. Lo importante de este nuevo cuerpo colegiado que va a estar al frente de la Audiencia de México, de la Nueva España, es que vienen con una postura mucho más conciliadora y que va a cumplir sus objetivos de poder calmar la situación, pero no la va a tener en absoluto nada sencillo. ¿Por qué? Porque incluso autoridades que ellos mismos nombran para ir a calmar la situación, por ejemplo, en la provincia de Michoacán, pues estos corregidores pues vienen y cometen abusos, roban tesoros y pues se quieren enriquecer rápidamente. ¿Qué va a causar? Pues que se mantenga la resistencia. La resistencia de los indígenas se va a manifestar, al menos en Michoacán, si bien no se menciona levantamientos armados a gran escala, pues sí se resisten a la evangelización, se resisten a obedecer a sus autoridades, a sus encomenderos. Algunos pueblos van y se pierden allí en las sierras, ¿no? Se van a aislar. Y esto, pues habla de que los tarascos no estaban bien con los españoles, que hay una ruptura. Ahora, esta ruptura, pues va a implicar que se establezca necesariamente un nuevo pacto. ¿Qué pasa con los pactos? Pues miren, en 1522 dijimos que
que se reconoce una condición de vasallaje, que es una especie de una relación de lazos personales entre un señor de menor categoría con un señor de mayor categoría, o que es un señor que va a quedar sometido a una cierta relación de sometimiento, queda sometido a otro al que se le va a reconocer un mayor dominio, un mayor poder, ¿no? En donde hay esta situación en donde pasa a ser un padre para con sus vasallos son para con él como un hijo, y los vasallos pues se comprometen a participar en actividades militares, aportar recursos, ya sean financieros, metales preciosos, pero también bastimentos para las tropas, armaduras, lo que le solicite el monarca, y también se le va a brindar consejo. O en el caso de los estados cristianos, pues que acepten la religión del soberano. Y en ese sentido, pues eso fue lo que se pactó en 1522. Esto es lo que reconoce el Canzonsi, y el Canzonsi, como mencionamos, pues estaba cumpliendo cabalmente con toda esta parte. Pero ¿qué pasa? Que yo propongo que hay una interpretación muy diferente para cómo lo ven los tarascos y cómo lo ven los españoles. Los tarascos eran un poquito menos rígidos que los españoles, o sea, tenías que cumplir ofrendas para con Curicavelli, ¿sí? Incrementar las flechas de Curicavelli, esto del servicio militar, sembrar sus cementeras, o sea, proporcionar recursos y acudir a sus llamados. Pues puede ser mandar soldados, mano de obra, sacrificios, ¿no? Pero los tarascos no te imponían un dios, y podías tú seguir siendo señor dentro de tu señorío, por así llamarle, y podías seguir cobrando tributos, y cuando se hacía el nombramiento de un nuevo señor que fallecías, se iba a seleccionar a un hijo tuyo que cumpliera con los requisitos, o a un hermano en caso de que tus hijos fueran menores de edad, pero se elegía dentro de tu propia familia, de tu propia descendencia, ascendencia, y no perdías el señorío. No quiere decir que en el caso de los españoles no hayan sido los cargos hereditarios, porque también se heredaba, pero ¿cuál es la principal diferencia? En cómo se te imponen ciertas cosas, ¿no? Como lo de la religión, los españoles eran intransigentes, tenías que adorar al dios cristiano sí o sí. A los tarascos eso no representaba ningún impedimento, ellos podían poner una velita más al altar, eso no es problema. Entonces, esas nociones, esas perspectivas diferentes, porque además las rentas te las tenía que conceder el rey, pues me imagino yo que el Canzonsi y los demás señores pues se sentían con el derecho de seguir cobrando tributos, de seguir con sus tradiciones religiosas, con sus costumbres, de esto que llaman los españoles, se ocultan pueblos para su servicio. Pues el Canzonsi estaba cumpliendo, se sentía con derecho de tener a esa gente a su servicio. ¿Cuál podría ser el problema? Pues que no se las concedió tal cual, al menos en este momento no se dice que el rey Carlos y su madre, la reina Juana I de Castilla, le concediera a Mercedes al Canzonsi por ser gran señor, ¿no? O sea, eso lo van a pelear los hijos, pero al menos en este momento pues pareciera que no existe como tal. Y pues también el hecho de que a los encomenderos españoles pues no deja de ser esto una jugada política para quitarse algo que les estorba a sus intereses, pues se quejan y los acusan precisamente de todo eso, con lo que terminaron llevando a su muerte al Canzonsi. Entonces estas dos visiones que se tienen sobre lo que es reconocer un pacto de sumisión, de vasallaje, pues se piensan de manera diferente entre los españoles y los indígenas, y por eso ahí está la confrontación de intereses. Y los indígenas, aquí hay que reconocerles algo: no se van a levantar en armas los tarascos a pesar de todo esto. Sí, llega a haber algunos muertos de españoles, inclusive podríamos decir que sí hubo algunos pueblos rebeldes que fueron rebajados con violencia por parte del bachiller Juan de Ortega,
Pero más allá de eso, se defiende el discurso de que la entrega de Michoacán fue pacífica y al menos no se sabe que el entorno cercano del Cansosi comandaron una rebelión en contra de los españoles. Entonces, dentro de lo que cabe, a regañadientes, bien o mal, pues están más o menos cumpliendo, pero sí las cosas no están bien en Michoacán. Y constantemente se les está acusando de que siguen en sus prácticas idolátricas, de que se siguen ocultando pueblos y todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en 1533 se va a establecer un nuevo pacto. ¿Cómo? Las relaciones de vasallaje, no solo el que se reconocía vasallo tenía compromisos, el señor al que le rendían vasallaje adquiría también compromisos para con sus vasallos, como la protección, la aplicación de justicia y garantizarle el sustento a estos señores que le rendían vasallaje. Darles una renta para que se mantengan o darles o reconocerles ciertas facultades, el cobro de tributos o una cosa así. Entonces, pareciera que en una primera instancia la corona, o no tanto la corona, sino las autoridades que gobernaban en nombre de la corona, pues no estaban cumpliendo con su parte del trato. Entonces, por eso la resistencia indígena. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, en 1532 se va a dar una visita de nobles tarascos a la capital, a la Ciudad de México. Se van a entrevistar con los miembros de la audiencia para defenderse de las acusaciones que están haciendo las autoridades, los corregidores de Michoacán y los encomenderos de Michoacán. Y ahí los va a conocer Vasco de Quiroga, va a ratificar a don Pedro de Cuñarangari como el gobernador indio, fíjense bien, gobernador indio de la ciudad y provincia de Michoacán, o sea, un cargo que no estaba en todos lados. Y no sé qué habrán dialogado, que consideraron ya pertinente en la audiencia mandar a un visitador. Y ahí se va a aprobar a finales de 1532 que Vasco de Quiroga viaje a Michoacán. Vasco de Quiroga y el otro oidor, Francisco de Seinos, creo que sí se pronuncia así, Seinos, eran los dos que más se encargaban de las causas de los indígenas. Entonces, pues parece ser que es algo muy apropiado mandar a Vasco de Quiroga, que además como funcionario real tiene pues ya larga experiencia tratando con este encuentro con culturas diferentes. Él fue juez allá en el norte de África, donde vivió con los problemas de los musulmanes, incluso fue parte importante en un acuerdo que se llegó con el rey de Tremesén. Entonces, pues había los antecedentes, la experiencia lo avalaba, y Vasco de Quiroga es el indicado para viajar a Michoacán. ¿Qué va a pasar en 1533? Pues se va a reconocer un nuevo pacto, pues porque los mismos tarascos reciben un trato diferente. Vasco de Quiroga no llega a cometer abusos, a diferencia de los corregidores que habían estado previamente, como el famoso caso de Pedro de Arellano o este Juan de Álvarez de Castañeda, ¿no? Ambos acusados de estarles robando tesoros y torturar gente para que saquen dónde están las tumbas y cosas por el tipo, ¿no? Por el tipo de abusos. Y los tarascos ven que ahora sí hay una autoridad que los empieza a proteger, que los empieza a escuchar. Llega Vasco de Quiroga y va a poner orden en los asuntos de la explotación del cobre en Tierra Caliente también. Y además les propone un proyecto que, a decir de los diferentes investigadores, pues les encantó a los indígenas de Michoacán, lo que son los pueblos hospitales. Es un proyecto político, es un proyecto económico, es un proyecto social, religioso, y se establece una nueva relación entre los españoles y los indígenas. ¿Qué va a pasar? Que los indígenas pues ya también cambian de actitud, ¿no? Luego, bueno, en este famoso juicio de residencia contra el entonces oidor Vasco de Quiroga, pues le reconocen que el licenciado vino y los cambió, que ahora sí ya
ya no andaban con sus idolatrías, que ya estaban cambiando hasta su forma de vestir, que ahora sí ya estaban muy devotamente atentos a las prácticas que les enseñaban los frailes ahí en las iglesias y mantenían muy bien los asuntos de este pueblo hospital de Santa Fe de la Laguna, así como también pues abandonaron prácticas como ¿cómo le llamamos? La poligamia, ¿no? Pone como ejemplo a don Pedro, que fue denunciado por su mujer, doña Inés, y ahora sí, don Pedro dejó a las otras mujeres que tenía por casarse en un matrimonio cristiano y monogámico con doña Inés, ¿no? Ya vemos un cambio de actitud por parte de los mismos tarascos, a los cuales llegó Vasco de Quiroga y los amonestó y les dijo, es que sus conflictos con los españoles, pues ustedes son los principales responsables porque pues, se siguen portando mal, entiéndase, siguen en sus prácticas idolátricas. Entonces, pues ya con Vasco de Quiroga entendieron que sí, que había que cambiar. O sea, pongamos pues, no a una situación muy extrema, pero sí reconocen que tienen que cambiar ciertas cosas ellos mismos en favor de ya recibir otra clase de beneficios. Al grado que en su famosa obra Delfina López Arrelanque pues mencionan, y otros autores, pues no fue precisamente ella, que los tarascos se volvieron muy aficionados a las cosas de los españoles y andar litigando por todo, por cualquier cosa, que andaban amantes de las novedades, ¿no? Entonces, hay un importante cambio de actitud que va a empezar una nueva relación y por ende, ahora sí, va a empezar ya casi acabo, ya para no extenderme más, a consolidarse el dominio español en la provincia de Michoacán. No va a resolver, ya como conclusión final, este nuevo pacto no quiere decir que se acabaron los conflictos en la provincia, pero sí va a marcar estas nuevas relaciones. Y probablemente va a ser la causa o motivación por la que Vasco de Quiroga pues, se va a vincular como obispo de Michoacán, ¿no? También le ha de haber gustado venir, le ha de haber caído bien los indígenas, no sé, algo le simpatizó que cuando le ofrecen el obispado a él no lo duda y él acepta y se va en un tiempo récord, ¿no? Se va a ordenar sacerdote y va a conseguir todos los requisitos necesarios para poder ser nombrado obispo. Entonces, este año de 1533 se puede mencionar como un parteaguas que va a permitir ahora sí la consolidación del dominio español en Michoacán y que se empiecen a instaurar aquí en estos territorios pues, las principales instituciones que van a estar presentes durante pues, todo el dominio español, como es la iglesia, como son las instituciones de gobierno, ¿no? Los cabildos. Y pues que los tarascos pues van a adoptar nuevas estrategias para ir resolviendo sus conflictos contra españoles, inclusive contra otros propios grupos indígenas, ¿no? O sea, se va a establecer toda una nueva forma de hacer las cosas en la provincia de Michoacán. Y por eso es muy importante este año de 1533. Pues esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Pues sí, otra interesante aportación sobre el establecimiento de estas instituciones que nos van a ayudar a comprender la construcción de esto que ahora llamamos la Nueva España. Y bueno, un saludo a Luis Ocelotl, que nos saluda ahí en Facebook, nos sigue. Y un saludo de regreso para Eneami Huacusecha, que también nos sigue en la transmisión. Y bueno, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la participación de la doctora Concepción Gavira, que está aquí con nosotros y nos quiere, profesora investigadora de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana, y nos quiere compartir algunos de sus comentarios. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana Paola, buenas tardes a todos los presentes y a los que nos escuchan. Bueno, para empezar, felicitar tanto a Ivonne como a Daniel por sus trabajos de investigación, por sus ponencias, me parecieron muy interesantes, y también de paso felicitar a, bueno, pues a todos los investigadores que se agrupan en esta temática de investigación, en este grupo, por tener esa valentía de abordar, pues yo creo que temas y problemáticas de la historia que se encuentran, por así decirlo, en un periodo un poco complejo. Y creo que hay que ser un poco valiente para pues abordar estos temas, porque realmente a veces yo creo que nos encasillamos y pensamos que, por ejemplo, cuando hablamos de la corona a principios del siglo XVI o en la década de los 20, pues pensamos en una corona sólida, en un régimen de gobierno sólidamente establecido, incluso lo imaginamos autoritario, y bueno, pues hay que recordar que precisamente la corona en España, vamos a decir en España entre comillas, pues estaba pasando por unos momentos bastante difíciles. El proyecto de unificación, el proyecto de homogeneizar que tenían los reyes católicos, si cabe, no era un proyecto que con sus herederos se torna lineal y progresivo. No, es un proyecto que tiene sus avances y sus retrocesos. Y precisamente cuando muere la reina, la reina Isabel, pues hay unos años, yo diría incluso décadas, donde la metrópoli, supuesta metrópoli, ni siquiera tienen conciencia de que son metrópolis. Quiero decir, están las cosas bastante complicadas en la península, y eso hace que todo este proceso de conquista y estas primeras décadas, las políticas sean bastante difusas, bastante todavía complicadas, y bueno, pues hay que reconocer que cuando pensamos en las instituciones muchas veces decimos, las instituciones se trasladan desde España a América. No se trasladan así nomás. Las instituciones se están construyendo. Y pensemos en la encomienda. La encomienda tiene su origen en España, en todo ese proceso de unificación religiosa, lo que se llamó la Reconquista y demás. Sin embargo, la encomienda que va a estar en los territorios americanos no es la misma encomienda que esta que estoy aludiendo, que está en sus orígenes en la península, ¿no? Se vuelven a reconstruir las instituciones. La legislación, la misma palabra lo dice, las leyes de India se están reconstruyendo, se están construyendo, se están creando. Entonces, este periodo, este proceso de construcción es un proceso complejo, y es un proceso en que tenemos que ser cuidadosos y no caer con posiciones muy radicales, porque bueno, pues la construcción, como les digo, no es lineal ni es progresiva. Entonces es muy problemática, pero ciertamente el mismo Estado, el Estado moderno, se está construyendo. Entonces es un periodo muy complejo, muy interesante, por supuesto, ¿no? Muy interesante, pero bueno, pues ahí está la dificultad, ¿no? Y bueno, por eso yo siempre digo que me parecen muy valientes como investigadores, y les deseo lo mejor. Simplemente dejar esto aquí, que no olviden que las políticas también están en la península, y acuérdense de bueno, buscar un poco
qué está pasando en la península para entender mejor también a veces pues los cambios institucionales, los procesos, las autoridades, las jurisdicciones y demás, ¿no? Y bueno, pues nada más, aquí lo dejo. Me ha gustado mucho, he disfrutado mucho con las dos ponencias y les deseo lo mejor. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctora Concepción. Muchas gracias. Le paso la palabra al doctor Igor Cerda Farías, profesor investigador también de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que nos quiere compartir también algunos comentarios sobre estas ponencias. Gracias, Ana Paula, gracias. Primero, felicidades a Ivonne, a Daniel por su participación. Conocía sus trabajos, pero siempre es un gusto escuchar cómo van reformulando y cómo van cambiando su perspectiva y van avanzando en sus trabajos. Y también quisiera agradecer a todos los que han participado en la organización de este webposio, a Ricardo, a Juan José, a Monse, a todos los que han participado, obviamente Daniel y Ivonne. Y pues nada más animarlos a que sigan por este camino, que como dice mi compañera Concha, pues es un camino muy difícil, es un camino complicado el que ustedes eligen, que es el siglo XVI, tan complicado como el XVII o el XVIII o el XIX, porque el problema desde es que podemos decir que hay muchas fuentes o hay pocas fuentes, eso va a depender de ustedes. O sea, los quiero animar a que no se desanimen si no aparece la información. La información no es que esté ahí, como se les he dicho 1000 veces, no es como un árbol de manzanas que voy, cojo y me la llevo la manzana, o el súper que están las montañitas de manzanas y de naranjas ordenadas. No, es algo que hay que ir a buscar y que ir construyendo poco a poco y que se hace con el tiempo. Pero es muy importante que sigan por este camino que ya iniciaron con este grupo. Yo considero que si le dan continuidad, siguen trabajando, lo van fortaleciendo, pueden convertirse con el tiempo en una referencia para los demás estudiantes que quieran agruparse en torno a temáticas particulares o en torno a siglos de estudio o periodos particulares para todas las otras facultades de historia del país. No estoy seguro si tengamos otro grupo especializado así en otras facultades, pero que lo hayan hecho, y sobre todo con el siglo XVI, ya se me hace algo verdaderamente loable, y como se los dijimos desde el principio, siempre van a contar con el apoyo cuando podamos de nosotros como profesores, ¿no? Es decir, siempre estaremos ahí, nuestro trabajo es apoyarlos, lo hemos comentado con Enrique, con Gloria, con Concha, pues que ustedes son el relevo natural de nosotros los profesores que ya vamos con muchos años y que tarde o temprano ustedes tienen que venir a refrescar todo lo que se ha dicho acerca del siglo XVI, ¿no? Porque como dice Concha, no es algo tan dado, ¿sí? Ahorita escuchaba a Daniel y habla de si un pacto con Don Vasco, eso ocurrió en el puntito chiquito que es la cuenca de Pátzcuaro, y de allá trasladarlo a la provincia de Michoacán, que ni existe, también está en construcción, el territorio está en construcción, como las instituciones, está complicadísimo, ¿no? O pensar, por ejemplo, que los intereses de un encomendero, por el hecho que le hayan dado tierras y una encomienda, como fue al factor Salazar, y que le hayan dado Tajimaroa, era nada más un punto del botín que lo que querían era hacer, ¿no? Porque Salazar tenía otros intereses y le pasó a él como le pasó a los Oñate, que sí tenía su encomienda en Tacámbaro, pero que los intereses estaban en el norte de la Nueva España. Y claro, lo que les interesa era seguir apropiándose de más y más riquezas, porque pues es parte de lo que vinieron, no es nada, vinieron a hacer la América como una forma de obtener ganancias, ¿no? Y en esta forma de ir construyendo, también van construyendo formas de entender cómo se debe o cómo se genera la riqueza. Entonces, son muchas cosas y debe llevarnos poco a poco a seguir trabajando. Yo los invito también a que sobre todo en el tema del siglo XVI, hay que ser un poco irreverentes con todo
lo que se ha dicho y lo que se ha escrito. No le tengan tanto miedo a la vaca sagrada, no le tengan miedo llevarle la contra si es necesario al doctor Warren, a Carlos Paredes, a Gerardo Sancho, a Concepción Gavira, a Igor Cerda, a Ricardo León Alanís, no tengan temor a rebatir lo que otros ya escribieron. Es el proceso natural de un historiador, el seguir revisando lo que ya está escrito, y no porque sea un gran profesor, una gran eminencia, y pongo el ejemplo del doctor Warren, que nadie le discutimos ni le quitamos nada, pero hay que seguir revisando porque si no nos vamos a quedar anclados en los años 70, 60, 50. Tenemos que seguir trabajando en ese camino y los invito, no sean, porque me ha tocado verlos en la facultad y me ha tocado verlos como alumnos y sigo viéndolos, le tienen mucho respeto al profesor y a veces hay que ser un poco irreverente, no con el profesor, con los escritos del profesor. ¿Sí? No tiene nada, una cosa no tiene que ver con la otra. Irreverente me refiero a que sean críticos y críticos con propuesta. Sí, no estoy de acuerdo con esto, pero tengo esta propuesta. ¿Sí? Y nada más seguirlos animando a que sigan por ese camino. Esperamos pronto la segunda parte de este webposio, mientras la pandemia no nos deje hacer otra cosa. Ya nos pondremos a trabajar con los organizadores, coordinadores de Michoacán Talascorum, y buscaremos hacerlo a lo largo de este 2021 de una manera incluso más intensa, o le podemos dar un cambio en el formato de manera que podamos tener quizá otra dinámica para incorporar a más gente. Incluso ahora los alumnos que vienen a estudiar, que les toca Historia de México 2, ya se pueden incorporar para que participen y también vayan aprendiendo de las investigaciones de ustedes. También, último, comentarles que ya están en trámite las constancias de participación para los que presentaron ponencia, porque es muy importante que lo tengan en su currículum, y en cuanto las tengamos, las haremos llegar. Son digitales como todo lo que sale ahora, pero tendrán la misma validez, y en su momento buscaremos la impresión de los certificados, que no es más que lo mismo, ¿no? Fuera de ahí, pues felicitarlos, animarlos y agradecerles la confianza que nos tuvieron a nuestros profesores, y créanme que ustedes tienen toda nuestra confianza. Y pues muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctor Igor. Muchas gracias por sus comentarios a ambos profesores y sus motivaciones. Yo creo que realmente son un gran ejemplo a seguir, y también hay mucho que debatir, como lo decía ya también el doctor Igor. Pues siempre es bueno escuchar ese aliento y saber que sabemos dónde consultar para saber qué pasa. Ivonne quería hacer un siguiente comentario, y para continuar con otros comentarios dentro de la reunión y unas preguntas también que hay por ahí. Te paso la palabra, Ivonne. Gracias, Paula. Pues igual, agradecer el apoyo que nos dio el cuerpo académico. En este caso están aquí representantes del maestro Igor, la doctora Gavira. Gracias por el apoyo, por el respaldo institucional que necesitamos para realizar este evento. Como bien ya lo mencionaron, pues a veces es complicado entrarle a trabajos del siglo XVI, y ahorita con la pandemia pues sí ayuda, porque queda más tiempo para investigar, pero a la vez complica un poco porque no se tiene con todos los materiales. Pero aún así nosotros queremos seguir animando a los jóvenes investigadores que están estudiando la carrera en Historia, no solamente de la universidad, sino también de otras áreas. Nuestro grupo es variado, no solamente hay historiadores, hay también arqueólogos, ilustradores y más. Tenemos diferentes actividades. Ya les estaremos mandando un mensajito ahí con rigor para una próxima reunión. Ya tenemos pensado qué hacer para continuación de eventos como estos. Igual extenderles la invitación a ustedes. Nos interesa que sigan participando en la facultad a través de ustedes, el cuerpo académico, pero pues asimismo otras instituciones que también ya ha salido por parte de ellos invitaciones. Entonces aprovecharlo y seguir trabajando. A nombre de Michoacán les agradecemos el apoyo y esperemos seguir con más colaboraciones.
está Ricardo, miembro también fundador de Michoacán. Si pueden decir algunas palabras. Sí, pues buenas tardes. Pues yo estoy muy emocionado. También agradezco mucho el apoyo del cuerpo académico y de todos los miembros de Michoacán Tarascorum, que hace algunos meses que le comentaba a Ivonne, pues nunca imaginé que esto fuera a crecer tanto y tan rápido, y la verdad creo que han salido muy buenos trabajos de aquí, y que tampoco imaginaba estar, hace 10 años yo estaba en segundo semestre de la carrera y jamás me imaginé que iba a trabajar prehispánico y siglo XVI. Para mí era como algo muy lejano, y ahorita lo veo, y también pues es algo agradable ver cómo el occidente de Mesoamérica ha tenido auge últimamente, bueno, al menos en foros como redes sociales, que Daniel y Dante y otros compañeros nuestros han visto ya el impacto que ha tenido la difusión, al menos de la cultura tarasco purépecha en redes. Y sí es agradable ver el avance. Nunca me imaginé que esto fuera a crecer tan rápido. Ha crecido así porque todo se ha trabajado en equipo, y vino a abonar un poco quizás la cuestión de la pandemia, en que era un momento histórico agruparnos como jóvenes investigadores para poder hacer lo que nos gusta, que es la investigación. Entonces yo estoy muy contento, agradezco todo el apoyo, y pues que este año, que es el 2021, que se van a conmemorar tantas actividades históricas, pues es un buen momento para fomentar y hacer divulgación de la historia, y pues que hay que echarle ganas para ver qué nos queda en este año y los que vienen, porque son varias fechas importantes las que vienen, y pues seguir trabajando con los demás compañeros que estamos aquí. Muchas gracias a ambos, Ivonne y Ricardo, ambos coordinadores del grupo Michoacán Tarascorum. Yo también estoy muy contenta del crecimiento de este grupo. Me parece que, pues bueno, que va a haber excelentes participaciones y eventos este año, y bueno, ya iremos viendo qué pasará. Hay 2 preguntas para los ponentes, entonces las voy a decir ambas, y no sé si los quieran anotar y luego cada quien responde. La pregunta de Hugo Rojas Cortés para Ivonne es: por documento, Carlos de Salazar, hijo, demuestra que su padre no le heredó nada y buscaba que ya sea la corona o de los bienes de su esposa se le donara una para administrar y no ser pobre. Y para Daniel, dice: esta alianza muestra los intereses de cada grupo. Para ambas partes era conveniente esa alianza, solo que había tensiones de Vasco con las órdenes religiosas. Y para ambos, felicidades. Entonces, Ivonne, no sé si quieras responder o hacer algún comentario respecto a lo que nos dice. Sí, gracias, Pau. Sí, también me topé con esa información que hacía Gonzalo de Salazar, hijo, y pues él ya vivió lo que es en la segunda mitad del siglo XVI, donde hace mención de que era pobre, no tenía propiedades, y que por eso le pedía a la corona se le asignara una merced, lo cual sí se le benefició con una merced por Zacatlán, Puebla. No tuvo los mismos beneficios, obviamente, Gonzalo de Salazar, padre, porque algunas se le fueron quitando, otras se fueron quitando y fueron pasando a la corona, pero pues sí mantuvo un cargo, que era el cargo de regidor, que este cargo se le había asignado a Salazar padre, perfecto, en propiedades bajo, pero al final sí tuvo y le otorgó la corona, que digo está en Puebla, ahorita actualmente es cerca de Zacatlán. Pregunta, Hugo. Daniel, adelante. Bueno,
Gracias, sí. Ivonne. Sí, Daniel, te escuchamos. Sí, bueno, esta cuestión de que los intereses de ambos grupos, pues en definitiva es algo que están buscando ellos ganar o ganar, ¿no? No creas que es un sometimiento de a gratis también, o sea, para los indígenas, para la élite tarasca, pues conservar una serie de privilegios, una posición social, ¿no? Seguir perteneciendo a un, pues incluso a un entramado político, seguir estando en esa posición privilegiada, con un trato preferente, con acceso a ciertos recursos. Y a la corona, pues le conviene, en la medida que los indígenas empiecen a colaborar, pues se vuelven más rentables las posesiones, ¿no? Si tienes estos pueblos que están escapados allá, que se escapan hacia las sierras y no son productivos, o si tienes gente que de un momento a otro puede pasar a hacer un acto violento, es que qué mejor que garantizar la paz entre ambas partes y pues al mismo tiempo pues obtienes una forma de fortalecer tu presencia en el territorio, ¿no? Que se vea quién es el que realmente manda, ¿no? Que no se vea que te conviene más aliarte con un encomendero local a que si te alías con las autoridades de la colonia. Bueno, estas alianzas más locales pues se podrían analizar desde otra perspectiva y en cada espacio, ¿no? Puede ser, pero al menos como bien señaló el maestro Igor, para la élite del lado de Pátzcuaro, pues sí representa algo muy importante, al grado que podríamos decir que eso les facilita la continuación de este cargo que mencionamos, del gobernador indio de la ciudad y provincia de Michoacán, ¿no? Es un trato preferente a lo que sería a las élites gobernantes michoacanas, un cargo que no recuerdo o no me he topado yo que existiera en otros espacios de la Nueva España. O sea, había los gobernadores indios, pero estaban remitidos a una república, un cabildo, un espacio más pequeño, pero así a nivel provincia, pues solo acá, ¿no? Y en un momento los tentó don Pedro, pero ya después regresó a la descendencia del linaje de los Guanacaste, de los Guacúsechas, los Chichimecas Guacúsechas, pero de que ambas partes sacan beneficios, pues sí. Y como mencioné en las conclusiones, pues no viene a terminar con todos los conflictos. Además, las tensiones de Vasco y Quiroga con las órdenes religiosas, pues no se van a dar en 1533, sino ya una vez que entra como obispo. De hecho, ya como obispo, Vasco y Quiroga, pues ahí se va a topar con otro bonche de conflictos a resolver, y con las órdenes religiosas y con los encomenderos, con medio mundo para consolidar su obispado de Michoacán. Entonces, de que sirve o tiene intereses a favor para fomentar este como nuevo pacto, los hay. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Ivonne. Bueno, pues con eso concluimos las presentaciones. Me parece que no hay más preguntas ni en Facebook ni por aquí. Entonces, pues les agradezco mucho, bueno, los felicito, al último los felicito, Ivonne, Daniel, excelentes presentaciones. Muchas gracias también a la doctora Constanza, a la doctora Concepción y al doctor Igor por sus comentarios. Y bueno, muchas gracias a los coordinadores por la presentación y la continuidad que estamos haciendo. El jueves 14 de enero, este jueves a las 8, tenemos un debate informal sobre historia del arte, arquitectura. Así que, bueno, esta es una invitación para que vean la transmisión directo en nuestras redes sociales. Y pues nada, muchas gracias a todos y espero tengan una excelente tarde y noche. Gracias.